Juntamos las manos. Muy bien. Atención, abertura y unos breves segundos de silencio. Bajamos las manos. Muy bien. Pues hoy en esta explicación me gustaría comentar la importancia del yoga aquí en nuestra escuela de yoga, ya que al ser el Día Internacional del Yoga vamos a hacerle un homenaje al yoga. Viene de ser el Día Internacional por la ONU, por las Naciones Unidas, que sucedió que en el 2014 el primer ministro de la India, en esa época estaba muy convulso todo el movimiento del cambio climático, y entonces en todos los países que configuran las Naciones Unidas estaban discutiendo todo ese tema. Y el primer ministro de la India dijo que en esa relación y de cara al ser humano como una posibilidad a mejorar su unidad con el planeta, y ya que en la tradición de la India y que se había expandido por todo el mundo la práctica mística del yoga, pues pidió el poder hacer el Día Internacional del Yoga. Y así lo votaron casi todos los países diciendo que sí, y se proclamó el Día Internacional del Yoga. Entonces, debido a esto, pues me gustaría un poquito hablar del tema. Como ya hemos dicho muchas veces, el yoga es de la manera que se denomina la mística o la espiritualidad, que nosotros asociamos espiritualidad a mística, quiere decir la experimentación mística de la espiritualidad, de la manera que se nombra la mística en el hinduismo, que del hinduismo también ha surgido, por ejemplo, el budismo. Entonces tiene mucha relación el hinduismo y el budismo, ¿vale? Entonces la parte mística es el yoga. La palabra yoga es una palabra en sánscrito que viene de la raíz yung y que quiere decir unir, juntar. En realidad es unidad, es la vivencia de la unidad, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la palabra yoga. Es todo el proceso que se puede hacer para que el ser humano se viva en unidad. Primero se dice normalmente la unidad cuerpo-mente, la unidad cuerpo-mente-espíritu, y aquí también venía en el sentido de cómo el primer ministro de la India expuso de que la unidad con el planeta, hacernos uno con el planeta, valorar el planeta como la casa de todos, la casa común. Ya sabemos que en este momento en que se están discutiendo pues las normativas que deberían de reducir toda esa problemática del cambio que hay climático, pues hay países que no están tan desarrollados industrialmente y entonces se quejan de que otros ya han pasado el proceso de desarrollo industrial y se han beneficiado, y entonces ahí hay todo un problemón, porque claro, como ya sabemos en el mundo, pues la economía funciona como funciona y hay unas desigualdades económicas muy grandes y hay personas, muchas personas, que pasan verdadera pena en el sentido de tener lo básico de vivir, el alimento, un techo y un trabajo. Entonces, pues claro, aquí hay un problema. Y luego están los dirigentes que realmente, pues, aunque es un reflejo de cómo vive actualmente la humanidad, pues hay mucho egoísmo entre medio. Bien, y entonces decía este primer ministro pues que el yoga era un abanderado de eso, de unificarnos y hacer que la tierra la consideramos como nuestra casa, como una hermana, como aquello que nos permite subsistir
en este sistema solar, en este lapsus que de momento, tal como nosotros investigamos en la ciencia, vemos que ha podido suceder a nivel biológico ese proceso de evolución desde un nivel mineral, vegetal, animal, ser humano. Una puerta evolutiva en este sistema solar, no sabemos, en la galaxia. Pero vamos a lo que nos interesa, que es un poco valorar y rendir homenaje al yoga, que, como decíamos, es una mística. Esta mística, que viene por las informaciones que se tienen, se puede catalogar casi, eso lo hacen las personas que intentan investigar y mirar, a ver, antropólogos, etcétera, geólogos, etcétera, que intentan mirar a ver el proceso que pueden, ¿cómo se llama este material que es para ver la cantidad de tiempo que tiene, por ejemplo, una imagen? El carbono 14, ¿no? Bien, y todos estos investigadores que desde este punto de investigación se dice 5.000 años antes de Cristo ya tenían imágenes y tratados, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos pondremos en estas discusiones científicas, sino que sí que sabemos que lleva mucha antigüedad el tema de la mística hindú, ¿vale? Y vamos al tema central, que es el yoga. El yoga, fundamentalmente, podríamos mirarlo, como antes he dicho, desde un punto de vista de mística, de experiencia mística, no de creencia, y lo podríamos mirar qué tipos de yoga, porque más que el yoga son los yogas. Y fundamentalmente podemos observar que hay como 3 principios fundamentales del yoga, que es el karma yoga, el bhakti yoga y el jnana yoga, que se ha indicado a veces depende del temperamento de la persona, si la persona es más energética activa, o es más sentimental, emocional, sensitiva, o es más intelectual, reflexiva, analítica. Y entonces podríamos decir que podría irle mejor un tipo de yoga a otro. Y esos serían los 3 principios de la globalidad de la práctica yoga: karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga. Luego tenemos el gran yoga, que hubo una separación un poco por temas sociales y de la mentalidad humana y de la moralidad, que era el tantra yoga. Y ese tantra yoga realmente podríamos decir que es la madre del yoga del hijo, ya que el tantra, sus palabras es tantra, viene de tanoti trayoti, que quiere decir liberar y expandir, aquello que teje o que expande la conciencia, y liberar la condensación de la energía para expandir la conciencia. Un poco sería la definición, y no tanto un sentido que se ha hecho muy popular, y bueno, ya que se ha hecho popular y así se dice, que es la parte que tiene el tantra, que es la sexualidad sagrada, que también es muy válida. Porque en la mística fundamentalmente hay como 2 líneas que se juntan, que es la línea de la energía, a través de todos los ejercicios energéticos que se pueden hacer, o la vía de la energía también en la sexualidad sagrada. Y luego la vía de la atención, concentración, meditación, o atención, meditación, ¿vale? Pero una vez dicho que hay estos yogas que os estaba diciendo, en un tiempo acá, antes el yoga se practicaba más en los monasterios, cuando la persona tenía una demanda espiritual, y entonces ya buscar un maestro, un gurú, y ahí tenía una enseñanza yoga, en la línea que fuera, y ahí tenía esta enseñanza. Entonces, el yoga en general es un gran pastel que no se enfada porque se coja lo que se coja del pastel. Si uno solo quiere coger una cereza, pues una cereza. Uno quiere coger un poquito de nata, o quiere un trozo del pastel o comerse el pastel. Pues ahí está el pastel, que es el yoga, ¿entendéis?
el macro que hay de tradición humana, de mística, que va relacionado, cuando estudias todas las místicas del mundo, van a parar a lo mismo. Pero aquí tenemos esta riqueza que como patrimonio cultural nos ha llegado hasta nuestros días y se está practicando la parte de yoga más famosa, que es el Hatha Yoga, se está practicando en todo el mundo y todo el mundo conoce el yoga, al menos algunos aspectos del yoga. Entonces, últimamente hubo algunos maestros que hicieron una recopilación importante. Y entonces esta recopilación, tenemos un tratado del yoga muy importante que se dice que son los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali es el personaje, los yogas, y sutras. Sutra quiere decir hilo. Entonces quiere decir una transmisión, una información que es como un hilo, que es continua. Entonces, frases cortas que se relacionan y dan toda la información. También tenemos en forma de sutra, en las enseñanzas budistas, por ejemplo, está los Satipatthana Sutras, también sutra, que viene de hilo, que es esa manera de exponer. Entonces tenemos los Yoga Sutras de Patanjali, ¿vale? Y eso es una marcada muy importante dentro de la vivencia del yoga. En nuestros Yoga Sutras de Patanjali, cuando se expone en los primeros sutras, el primer sutra de Patanjali, la primera frase, que ya le da valor de frase, dice así, dice, yogas, no, a ver, este es el segundo que os iba a decir, yoga, Hatha Yoga Sushasana, ese es el primero, Hatha Yoga Sushasana, que quiere decir, ahora empieza la enseñanza del yoga. Casi no valdría la pena que fuera un sutra, porque parece, pues claro, pues empieza cuando empieza. No, va más allá, quiere decir, empieza cuando hay la disponibilidad de la persona, cuando la persona empieza a intuir y a demandar una plenitud que no vive y una intuición de trascendencia que no conoce. Y entonces ahí es donde empieza de verdad, empieza el yoga, entonces, desde el punto de vista de la mística. Y sí, el que yo iba a decir antes, el segundo sutra, que dice Yogas Chitta Vritti Nirodha, que lo que quiere decir fundamentalmente es que el yoga es las supresiones de las modificaciones en la mente. Cuando la mente está en calma, cuando no hay pensamientos y la mente está en calma, entonces es como un lago que está al agua tranquila y limpia, sin máculas, que refleja todo el fondo y se ve todo. Eso es una analogía en relación de la mente cuando está en calma. Entonces el segundo sutra de Patanjali dice así, cuando la mente está tranquila, cuando las fluctuaciones de la mente han desaparecido, entonces empieza la vivencia yoga. Que en la tradición, por ejemplo, budista, tenemos que la persona practica y practica la atención y practica las prácticas de meditación hasta conseguir el primer nirvana. Y el primer nirvana es parecido a eso, cuando la mente está en calma. Como antes decía, Chitta Vritti Nirodha, nir, de niro, nir, erradicar, quitar, hacer desaparecer, ¿vale? Y entonces el yoga fundamentalmente, dice Patanjali, que es el que recopiló el yoga, es cuando sucede eso. A eso, cuando sucede eso, nosotros lo vivimos mucho como meditación. Entonces casi yoga podríamos decir es meditación. Lo que sucede es que la persona pues le cuesta mucho llegar a meditar y todo el trabajo es para poder llegar a meditar. Y Patanjali marca
como camino místico del yoga lo que se llama los Yoga Sutras de Patanjali. Marcan ahí, como os estaba diciendo, el Ashtanga Yoga. Ashtanga viene de Asta, que quiere decir 8, Anga, que quiere decir grado, y Yoga, los 8 grados del yoga. Y ahí se indican 8 grados, 8 procesos de grado, según Patanjali, para culminar la vivencia yoga. ¿Entendéis? Ahí está la parte importante del yoga, en estos 8 grados. Entonces vamos a intentar, hoy dando un homenaje al yoga, un poquito rápido, sin explicar en detalle, a ver si podemos dar la información de este Ashtanga Yoga, los 8 grados del yoga, ¿vale? Primer grado, primer y segundo grado, Yama y Niyamas, así se le llama. ¿Qué podríamos decir que es Yama y Niyamas? Podríamos decir como una especie de recomendaciones o una especie de mirada de comportamiento global y de mirada de comportamiento particular, personal. Una serie que son 5 y 5. 5 indicaciones que la persona tendría de... La persona quiere decir el místico, el que se pone en la mística, ¿vale? Porque estamos en el yoga. Ya sabemos que aquí, pues, se ha cogido solo la parte del hatha y a veces, pues, un poco desvirtuadamente, las personas haciendo malabarismos con el cuerpo, pues parece que está haciendo yoga, ¿eh? Pero todos los ejercicios, fundamentalmente, son para poder meditar, ¿vale? Entonces, vamos allá. Vamos a estos 5 yamas y niyamas. A ver si la mente ayuda y los podemos decir. Primero, ahimsa, que quiere decir la no violencia, o que sería que es una negación, himsa, que querría decir casi el mal, ir en contra de lo que es el mal, lo que es hacer daño, lo que es provocar dolor y maldad. De cada uno de estos, que yo no explicaré mucho, que cada uno podríamos explicar bastante, como este mismo, podríamos explicar pues qué es el mal en el ser humano. Es cuando realmente un ser humano de una manera consciente y deliberada quiere hacer sufrir al otro. Bueno, pues eso se tiene de erradicar, esa vivencia de querer hacer daño al otro. Y entonces esto podríamos profundizar por qué esto sucede, por qué sucede que sucede la violencia en la persona, por qué hay esa demanda de defender unas ideas y de atacar otras y de tener ganas siempre de tener la razón, y es un problema psicológico, humano, de desajuste que hay. Bueno, primero, ahimsa, ¿no? Que decíamos, la no violencia. Ahimsa, satya, sat, que es el ser o la verdad. Y la verdad podríamos profundizar en ella, ya no solo desde el punto de vista místico, que es la verdad. El místico ama sobre todas las cosas la verdad. Y entonces vamos a mirar la verdad o realidad relativa y la realidad esencial, la verdad, ¿eh? Pero ya también la verdad en uno, si uno es veraz consigo mismo, porque una de las partes importantísimas es la sinceridad y la honestidad, ¿vale? Ahimsa, satya, asteya, que querría decir no robar, no tener esa tendiosidad a quitar las cosas de las otras personas, ¿eh? No acepta uno el karma, uno no acepta la existencia, trabaja y deja que libremente, con respeto a los demás. Ahimsa, satya, asteya, brahmacharya. Esta indicación se ha desvirtuado también, porque durante una época se quiso decir como el control de la sexualidad o la castidad, y no va por aquí, porque la misma palabra dice Brahman, que es
una indicación de la realidad absoluta, el ser esencial, Brahman. Y Charya es mientras vas haciendo andando o conducta. La conducta para estar en Brahman. Cuando es un místico y se le enseña y va en la vivencia meditativa de ser y va reconociendo la unidad contemplativa de ser, entonces es estar siempre en ser, lo que conduce a pasar del ego al estado de ser y del ser al reconocimiento de Brahman, la divinidad en todo, ¿vale? Más o menos sería por aquí. Pero esto también tendría un largo recorrido de explicación y detalles para que la persona fuera viviéndolo, entendiéndolo. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. Aparigraha es la necesidad de apoderar cosas, la necesidad de tener. Cuando la persona no se vive en ser, le compensa tener. Y entonces está la avaricia, la posesión, el acaparar cosas, más o menos va por aquí, ¿vale? Y ahí tenemos ya yamas, vamos a los yamas. El primero, Saucha, que quiere decir limpieza o pureza. Y aquí también tendríamos de profundizar, no solo ya la limpieza corporal y la limpieza de tu hogar, la limpieza en donde tú estés viviendo, que es importante tener un grado de limpieza, sino la limpieza de pensamientos, la limpieza de emociones, etcétera, etcétera, ¿vale? Saucha. Saucha Santosa. Santosa quiere decir el estado, podríamos decir, de correcto fluir positivo, contentamiento de la vida. Vivir en una actitud abierta, en un estado de contento, de alegría, per se, por el hecho de la experiencia del vivir. Y eso también tendría su recorrido de dar la explicación, que no la daremos por ahora, porque me gusta más dar una visión global, ¿vale? Saucha, Satya, Santosa, Swadhyaya. Swadhyaya quiere decir el estudio de sí mismo y el estudio de todo lo que puede venir de personas místicas que han experimentado la mística y te indican cosas, ¿vale? Y el estudio quiere decir pasar de leer a comprender y a discernir, aprender bien y entender y comprender bien. Eso es necesario que haya durante una época estudio correcto, saber estudiar correctamente, no memorizar y como un papagayo, sino entender y comprender y discernir sobre uno mismo, sobre la realidad espiritual, ¿vale? Y por último es Iswara Pranidhana. Fijaros, la palabra Iswara en el hinduismo es como Dios, el Dios controlador, el Dios que está en todo lo manifiesto. En realidad sería la conciencia cósmica. En la experiencia espiritual, cuando se vive la conciencia cósmica, que quiere decir que soy todo el cosmos, todo el universo, esa vivencia, no solo desde el punto de vista que es que la controlo, no, eso está mal empleado, un poco mal indicado, que la soy en todo, soy el ser. Entonces dice Iswara Pranidhana, prani que viene de prana, dana de dharana, de concentración, que quiere decir dedicar mi energía, dedicar mi concentración, mi energía a realizar Iswara, a realizar la conciencia cósmica. O sea, tener un anhelo profundo para ello. Si no tienes un anhelo profundo para ello, la vía de la enseñanza yoga no te funcionará. Entonces hay estos requisitos que son, llevamos dos, del Ashtanga Yoga, ¿no?
de la Ashtanga, que son los 8 grados, llevamos 2, llamas y niyamas, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente? El siguiente grado, el tercero, asana. Fijaros, el siguiente es asana y el siguiente, el cuarto, es pranayama. Entonces hubo un maestro que de asana y pranayama confeccionó toda una vía energética también, y también se había hecho antes una vía energética que le hemos llamado el Hatha Yoga, que es la unificación polar. Hatha quiere decir solar y lunar, las polaridades masculino-femenino, negativo-positivo en energía, juntarlas, armonizarlas, ¿vale? Hatha, una posición firme de unificar y armonizar las polaridades y unirlas. Hatha. Y que fundamentalmente el Hatha Yoga tan famoso y que se ha hecho tan famoso por todo el mundo, ¿qué usa? Usa la asana, posturas corporales, que fundamentalmente hay 64 y 100 y pico luego de variantes, que pueden ser de extensión, de flexión del cuerpo, flexión, extensión lateral, de triángulo, de equilibrio, de brazos, de inversión, de rotación, ¿me entendéis? Hay un grupo, que son más o menos estas que os he dicho, pero que hay unas 64 asanas, ¿vale? Asanas, y que dan sus beneficios, y luego el pranayama, ejercicios de respiración, pero que fundamentalmente el hatha lo que pretende es descongestionar el organismo, lo que pretende es descompactar la vivencia de nuestra personalidad de ego que se ha compactado corporalmente, y descompactar primero a nivel de hacer fluir la energía, que en el yoga es hacerla fluir por Ida y Pingala, los nadis centrales, y hacerla pasar por Sushumna nadi, que haya una armonía de fluir del prana, energía, como en otra parte de la mística se la llama el chi, la energía vital, hacerla fluir, y descompactar centros que son psicofísicos, que tienen relación con aspectos psicológicos, psicoemocionales que se viven y con la zona corporal, y entonces descompactar y hacer fluir la energía ahí, es lo que pretende fundamentalmente. O sea, por un lado, descongestionar, descompactar y aumentar energía, energetizar, que suba la energía, una vez descompacta, que suba la energía y suba a los centros, primero al corazón, que te liberes de un corazón congeladito que hay muchas veces, de las cosas que hemos vivido, falta de fluir el afecto para adentro y para afuera, que es donde está ubicado fundamentalmente la conciencia al inicio, y luego el Saharrara, que suba a la cabeza, y que en la cabeza la energía, hoy en día que conocemos más, que estimule mucha irrigación y energetización en la cabeza para estimular toda serie de cavidades cerebrales, y fundamentalmente la pituitaria e hipófisis, ¿vale? Descompactar y regenerar energía, energetizar, ¿vale? Bien. Entonces teníamos el Hatha Yoga que os estaba diciendo, y este Hatha Yoga tiene asana, pranayama, luego tiene bandas, que son cierres orgánicos, todo eso en pos de la energía. ¿Para qué? Para descongestionar, para descompactar, para energetizar, ¿vale? Cierres que hemos aprendido en nuestra escuela de yoga, bandas, mudras, que también, un mudra casi también sería como una postura, porque es un gesto psicofísico, aunque se entienden mucho los mudras de las manos. Por ejemplo, es el mudra más clásico del yoga, Atma Anjali, de unir las polaridades, la unión, y lo podemos poner en el corazón o en la cabeza. O por ejemplo este mudra, Chit Mudra o Ñani Mudra, depende, que es juntar el índice y el pulgar formando el círculo, la forma geométrica perfecta. ¿Cómo te ha ido en la vida?
O ¿cómo te fue ayer? Pues la vida es muy grande. ¿Cómo te fue ayer que te fuiste de fiesta? Oh, me fue perfecto. Mudras, ¿vale? Y luego también tiene kriyas. Kriyas es una combinación de ejercicios asanas y ejercicios dinámicos y respiraciones para potenciar la energía, hacer subir lo que le llaman normalmente, cuando la energía sube, se le llama kundalini, que es la Shakti compactada que empieza a descompactarse en forma de Kundalini, Kundalini Shakti, que a nivel orgánico es por la columna vertebral hacia arriba. Entonces tenemos asana, pranayama, bandhas, mudras, kriyas. Y eso es lo que compone fundamentalmente las prácticas de ¿qué? Del Hatha Yoga, ¿vale? Y entonces ya nos hemos ido dentro de lo que explicaba de la Ashtanga Yoga, nos hemos ido al cuarto, yamas, niyamas, asana, pranayama. El siguiente, que es el quinto, pratyahara. Pratyahara es como si dijéramos las 5 ventanas que tenemos, y también la mente, las 5 ventanas que son los 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, es como si nos retiráramos para adentro, nos absorbiéramos un poco en intimidad. Pratyahara. Ese pratyahara puede estar dirigido en diferente línea. Nosotros muchas veces ese pratyahara lo recogemos en intimidad en el corazón, sintiéndonos íntimamente en el sentir. Ahí nos recogemos. Seguidamente de este pratyahara viene dharana, y dharana es concentración, la capacidad de concentración. Mirad, lo que hay que reconocer es la conciencia que somos, ¿vale? La conciencia que somos es la evidencia o la facultad del darse cuenta, de experimentar. Y esa facultad tiene una capacidad que es la atención. Y la atención, paralela a la atención, puede tener otra facultad que es concentrar la atención. Entonces es concentración. Entonces, en esta línea, estamos hablando del yoga, del Ashtanga Yoga, aparece dharana como concentración, concentración sobre algo, para que haya un fluir concentrativo. Nosotros normalmente en la línea hacemos una concentración a la pantalla frontal amplia, delante, oscura, que luego cambia. Concentración. La concentración, si os fijáis, cuando hacéis una cosa que os guste, por ejemplo dibujar, por ejemplo cocinar, o un trabajo manual que sea, que os guste, o de cualquier tipo, normalmente la persona, cuando está muy concentrada, ¿qué le pasa? Pierde un poco la noción del tiempo. Dice la persona, ¡ay, me ha pasado el tiempo muy rápido! ¿No? Está concentrada en una cosa que le gusta mucho. Está ahí, concentrada. Y luego, que aparte de estar concentrada, por ejemplo, las personas que cosen, yo a veces he estado hablando, digo señoras, podrían ser señores, pero con que hubo una época donde se enseñaba mucho a coser a las señoras, pues si señoras mayores, que dicen, ¡ay, que me lo paso tan bien cosiendo o haciendo punto de cruz, o haciendo... porque empieza a venir un fluir concentrativo que la persona empieza a adquirir un grado de satisfacción, de estar tranquila, de estar a gusto, porque cambia de estar con el pensamiento divagante, con las preocupaciones y con las emociones negativas, pasa a estar concentrada, ¿entendéis? Y entonces esa concentración es la que busca, es la que indica, dar a la concentración. Ya tenemos, este era el 6, ¿no? Y vamos al 7, que es dhyana. Y dhyana es meditación. Nuestra clase de hoy, de meditación. Meditación quiere decir que, fijaros que teníamos la atención, que podría ser concentrada. Pues ahora, cuando la atención un poco se mira a sí misma y mira a todo,
una atención central, sin que haya el ego entre medias que quiere para aquí y para allá, esa atención central, ¿vale? Para así un poco indicarla, cuando la atención es central hacia todo y lo integra todo y al mismo tiempo reconoce que yo soy el que me estoy dando cuenta, o sea, la atención que es conciencia, cuando fluye esta unidad de experiencia en la aparente multiplicidad de formas, y soy el ser, o sea, el que se está dando cuenta simultáneamente con todo, a eso se llama meditación, ¿vale? Y tenemos el último, del apartado de la Ashtanga Yoga, y el último se le llama Samadhi. Y Samadhi quiere decir, Sama es cuando la mente está en calma total. Estás en Sama, total en calma. Y Di quiere decir el poder de estar en la conciencia sin que el pensamiento te distraiga. ¿Vale? Esto es Samadhi, de la meditación a Samadhi. Y entonces se habla en la tradición del yoga y de la Ashtanga Yoga de diferentes samadhis. Samprajñata Samadhi, Asamprajñata Samadhi o Savikalpa Samadhi, depende. Pero todas estas indicaciones que he dado terminan fundamentalmente en cumbre en un samadhi que se llama Nirvikalpa Samadhi. Los siguientes samadhis que he dicho anteriormente son estados de expansión de la conciencia cuando llegas a evidenciar la realidad eterna que eres como conciencia y la unidad en todo. Antes llamaba a eso Ishwara, ¿os acordáis? La conciencia cósmica. Y entonces pasas por una vivencia del grado existencial más sutil y más fundamental para que haya toda la existencia hacia el final de manifestación, que es pasas por un campo de luz, siendo tú un foco de luz, pasas por pura felicidad, ananda, gozo experimental, mente creadora de realidades, ya no la mente común humana, ¿vale? Y entonces hay esos samadhis para llegar al Nirvikalpa Samadhi. Fijaros que Nirvi viene, como antes he estado explicando, como decía, Nirvana, que era la erradicación, el quitar, erradicación de el fluctuar de la mente, cuando hay un vacío, un sunyata, cuando hay, también en el yoga se le dice a eso silencio, cuando hay silencio puro, muni silencio. Cuando esto sucede, que hay silencio, que la mente está en calma, que está todo tranquilo, entonces puedes experimentar esos niveles existenciales, ¿entendéis? Que son los diferentes samadhis, ¿vale? Pero luego os estaba indicando, luego viene el Nirvikalpa, que era de Nir, del Nirvana, y también del yoga, cuando os decía yogas chitta vritti nirodha, la erradicación de las fluctuaciones de la mente. Entonces tenemos Nirvikalpa Samadhi. Nirvi quiere decir erradicar, Kalpa quiere decir era cósmica, el cosmos entero. Cuando en mí absorbo toda la existencia y voy, por así decirlo de alguna manera, más allá de la existencia. Más allá de la existencia es nuestra auténtica y real y esencial realidad, divinidad, la divinidad. Ahí no hay percepción, ahí solo se puede hablar de gloria,
la gloria del ser en la trascendencia. ¿Entendéis? Es el final, por así decirlo, o la cumbre de la espiritualidad, el Nirvikalpa Samadhi. En ese Nirvikalpa Samadhi puedes tener la experiencia en meditación, aunque sea de unos segundos. Y ahí no hay noción de dualidad de ningún tipo, ni hay percepción. Es la gloria del ser, es el uno y único real que es la divinidad. Pero puede volver otra vez la existencia, entonces puedes volver otra vez, diríamos, como persona, vamos a ponerle así, si no es que te quedas en el campo de luz. Y entonces, cuando la persona ha cumbrado eso, porque puede tener como pequeñas entradas en Nirvikalpa, pero no tenerlo ajustado del todo, y entonces a base de ir mucho a Nirvikalpa y vivir ese Nirvikalpa, aunque sea por segundos, entonces aparece otro nuevo Samadhi, que le llamamos Sagasha Samadhi. Y eso quiere decir que la persona es un avatar que ha venido de la trascendencia, ha vivido el ser absoluto y esencial de ser, y vive la existencia siendo al mismo tiempo el ser, la trascendencia y la existencia. Todo es el ser. Y cuando vive eso, que es todo es el ser, lo trascendente y lo inmanente, entonces ha culminado el Sagasha Samadhi. Y esta es la progresión mística del yoga, en el Ashtanga Yoga. El yoga, como decía, no se enfada. Hay muchas técnicas para ir viviendo la unidad, el yung, esa fuerza o esa experiencia o esa técnica o ese método que me intenta cada vez más unificar cuerpo, mente, espíritu, divinidad. ¿Entendéis? Y esto es el yoga, una mística, que en todas las tradiciones del mundo, de una manera o de otra, está el yoga, pero aquí nos ha venido, y por eso honramos hoy en el día del yoga, honramos un poco al yoga, le prestamos atención, lo elevamos un poco al pedestal de admirarlo y valorarlo, porque está practicando yoga, muchísimas, millones de personas están practicando yoga. ¿Que es un patrimonio cultural de la India? Sí, pero es un patrimonio cultural de la humanidad. ¿Me entendéis? Pues un poco esta es la explicación de hoy, de tener una visión un poco más amplia de lo que es el yoga. ¿Vale? ¿Me habéis cogido? ¿Habéis podido seguir con todo? Ya es, porque he dado una buena información. Bueno, muchas gracias. Abrimos los brazos. Juntamos las manos. Muy bien, muchas gracias, hasta el próximo día, que vaya muy bien.